Buenos días, Dios le bendiga y le guarde. En el día de hoy vamos a hacer un repaso especial sobre IFE, más que todo física. Entonces comenzamos primero sobre un temita que es muy importante, que me interesa porque en las pruebas IFE siempre salen como 3 gráficas, a veces salen 4, a veces salen 2, dentro del área de ciencias naturales y en la parte que le corresponde a física. Porque en la prueba IFE van a salir punticos de química, puntos de ciencias naturales, que sería biología, y la parte de física. Sale 3. Ciencias, que sería biología, la parte de química y física. Entonces, en el día de hoy voy a hablar de la parte de física, más que todo me interesa la parte de resistencia. Tenemos que se clasifican en 3, resistencia en serie, resistencia en paralelo y resistencia mixta. Entonces quiero mostrar en el día de hoy diferentes formas para que ustedes puedan visualizar cuáles serían, de acuerdo allá cuando estén ustedes en el examen y les salga ese posible puntico, ustedes puedan saber cómo desenvolverse y cómo realizarlo. Por lo general esta parte siempre sale y me interesa mucho porque ahí vamos a asegurar parte de los puntos del área de ciencias naturales. Bien, entonces comenzamos acá con el concepto de resistencia en serie. Me dice que 2 o más resistencias se dice que están en serie cuando cada una de ellas se sitúa a continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor. Cuando 2 o más resistencias se encuentran en serie, la intensidad de corriente que atraviesa a cada una de ellas es la misma. Bien, entonces para que ustedes puedan visualizar, esto no es complicado, es sencillo, solamente tienen que analizarlo y visualizarlo. Le voy a mostrar a lo largo de este video cada una de las gráficas. Este contenido es bien largo, bien amplio, vamos a tratar de hacerlo en varios videos. Este va a ser nuestro primer video, que va a servir de repaso, especialmente para los estudiantes de grado 11. Estudiantes de grado 11. Bien, entonces aquí podemos observar, este es una gráfica de resistencia en serie. Si usted observa, la resistencia va una a continuación de otra en el mismo hilo conductor. Aquí se puede visualizar, de este lado entra positivo, del otro lado entra negativo o viceversa, pero es un hilo conductor. Entonces esto es una resistencia en serie. Entonces seguimos visualizando diferentes gráficas. Aquí aparece otra. Esta es una gráfica de resistencia también en serie. Ojo, la teoría me dice que es en el mismo hilo conductor, uno a continuación de otro. Si usted observa, por un lado entra positivo y por otro lado entra negativo. Aquí se puede visualizar mejor. Y entonces me dice que la corriente es constante o es la misma. ¿Cómo así? La corriente se da en amperio. Amperio. Imaginámonos que en esta gráfica R1 la corriente es de 2 amperios. Obviamente que aquí R2 y R3 también será 2 amperios y 2 amperios. ¿Por qué? Porque la misma corriente en las gráficas en serie. En serie se dice que es constante. Bien, vamos a seguir visualizando. Aprovechando el tiempo, aquí observamos la resistencia en serie. R1, R2, R3, R4. Observe que es un mismo hilo conductor. No olviden que la corriente es constante. Lo único que es diferente es el voltaje y la resistencia y las potencias. Entonces quiero que más adelante tengan en cuenta, de acuerdo a las fórmulas que vamos a hacer, que es sobre la ley de Ohm y la ley de Watt. Me interesa mucho para que puedan visualizar y puedan entender, comprender cada uno de estos ejercicios. Aquí vamos a visualizar otro. Quiero que lo tengan en cuenta. Tengo el voltaje
6 voltios, R1, 10. Este símbolo es el símbolo de ohmio o ohm, en la parte de la resistencia. Cada vez que veo este simbolito parecido como un yunque, ya yo debo tener en mi mente que es ohmio. Entonces aquí tengo que R1 tiene un valor de 10 ohmio, R2 5 ohmio y R3 15 ohmio. Para sumar la resistencia, dice la teoría, que se suman como si fueran números naturales. ¿Por qué? Porque están en una sola línea, en un solo hilo conductor. Quiere decir que aquí me daría 10, que lo estoy viendo, y 5 serían 15, más 15 sería 30. Y por eso es que de la gráfica 1 pasamos a la gráfica 2. Al sumarlo me queda una sola R que tiene un valor de 30 ohmios, que es la suma de estos tres. De esa manera, en la parte de resistencia se puede sumar. Bien, vamos a visualizar otro ejercicio. Aquí vemos otro ejercicio. Este es un ejercicio de resistencia en serie. Observen, R1 vale 7, R2 vale 4, R3 vale 7 también y R4 también vale 7. El voltaje es 50 voltios. La I no se sabe, esa es la que se va a buscar, pero no olvide, como este es un ejercicio de resistencia en serie, tenemos en cuenta que la corriente, que es I es la corriente, es constante. Y si es constante, es el mismo valor para R1, R2, R3 y R4. Entonces, si me piden sumar cuál es el valor de la resistencia total de este ejercicio, de esta gráfica, ¿qué tengo que hacer? Sumarlo como números naturales. ¿Cómo así? Observo aquí, este vale 7, este vale también 7, este también vale 7 y este vale 4. Entonces, 7 más 7, 14, más 7, 21, más 4, 25. R total de este ejercicio vale 25 ohmios. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Observen que este ejemplo también es un ejemplo de resistencia en serie. Y aquí ya está hecho el ejercicio. Más adelante hay algunos que se van pensando cómo salen todos estos resultados. Más adelante vamos a hacer cada uno de estos ejercicios o otros parecidos con el fin de que usted pueda visualizar el procedimiento y sepa cómo sale y cómo se realiza cada uno de ellos gracias a la ley de Ohm y a la ley de Watt. Ojo, hay dos leyes que se utilizan bastante aquí. Es sencillito, ley de Ohm y ley de Watt. Bien, entonces aquí observamos que este ejercicio en serie me dice que esta R, no me dice, vamos a imaginar que sería R1, vale 300 ohmios. Y esta R que está acá, R2, vale 500 ohmios. Y esta R que está acá, que es R3, vale 1200 ohmios. Y entonces aquí observen que aquí está en la gráfica, aquí están mostrando por lo general que el voltaje que entra es un voltaje de 10 voltios. Pero este voltaje de 10 voltios, al entrar a esta gráfica en serie, ella se va a repartir. Observe que haciendo el ejercicio nos vamos a dar cuenta que aquí R1 consume 1.5 voltios, el de 500 consume 2.5 voltios y el de 1200 consume 6 voltios. Si yo sumo los tres voltajes, me tiene que dar el mismo voltaje que está acá, porque es el voltaje que está entrando. Es el voltaje que está entrando. Entonces observen 6, 8.5.
y 1.5 me daría 10 voltios. Aquí está lo que está entrando. Y especialmente la corriente, que sería 5 amperios. Aquí lo están observando, 5 amperios. Observen que aquí sería 5 amperios, 5 amperios, y aquí sería 5 amperios porque la corriente en los ejercicios en serie es la misma. ¿Cómo así es la misma? Es constante, no varía. Entonces, de esta manera, quiero que ustedes visualicen todo este proceso. La idea es que por allá más adelante vamos a hacer ejercicios para que ustedes lo puedan comprender. Cada uno de ellos quiero que ustedes lo visualicen, y quería mostrarles también cuáles son las fórmulas que vamos a aplicar por allá más adelante, que aquí está la ley de Ohm, para que ustedes se vayan familiarizando. La B es voltaje, la R es la resistencia y la I es la corriente. La B, que es el voltaje, se da en voltios. La R, que es la resistencia, se da en ohmio. Y la I, que es la corriente, se da en amperio. Entonces observe que de este triangulito, que es la ley de Ohm, van a salir 3 fórmulas. Cuando me piden hallar el voltaje, utilizo la fórmula que aparece acá arriba. Voltaje es igual a I por R. Voltaje es igual a corriente por la resistencia. Y eso me va a dar a mí en voltios. Voltios, que es la unidad del voltaje. Voltios. Voltios. Me imagino que la gran mayoría de ustedes tienen en su casa sus voltajes, la luz, y ese voltaje en las casas residenciales es de 110 voltios. Si usted utiliza aire acondicionado, tendrá usted 220 voltios y así sucesivamente. Fíjense que esta parte de voltaje es muy importante porque también uno lo puede aplicar en casa en lo que uno tiene. Bien, entonces, en caso que me pidan hallar, la resistencia, que no me la dan, un ejemplo, me pueden dar voltaje y me dan corriente, y me piden hallar la resistencia de acuerdo al ejercicio. Entonces utilizo esta fórmula que aparece acá. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente, y eso me va a dar en ohmio. Y la otra fórmula, si me piden hallar corriente, un ejemplo que no nos den corriente, entonces debo hallar corriente, entonces es igual a voltaje sobre la parte de resistencia. Entonces, de esta manera, fíjense que se resuelve cada uno de estos ejercicios de manera concisa. Bien, y la otra formulita para cerrar, tenemos que es la famosa ley de Watt. Esta aparece la P, que es la potencia, la ley de Watt, la potencia, y la potencia se da en vatios. Vatios es la intensidad que tiene por lo menos un bombillo iluminando. Es igual, P es igual a I, que es la corriente, por el voltaje, y ahí van a salir otra fórmula que en el transcurso de los videos lo vamos a hablar y lo vamos a visualizar. Bien, entonces espero que hayan comprendido esta primera parte y lo comprendan bien. Véanlo varias veces, este video, porque de esa manera es que uno va asimilando y va comprendiendo todo este contexto que nos va a servir especialmente en las pruebas, porque si no le sale en ejercicio le puede salir teoría. Entonces lo que he hablado le va a servir especialmente de teoría. Entonces Dios las bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes, sea estudiante, sea hombre o sea mujer. Este video le va a servir de base. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video.